Entonces, sí, hoy vamos entonces a entrar quiero entrar a mencionar de dónde empieza realmente la enfermedad crónico-degenerativa y las enfermedades autoinmunes y el envejecimiento prematuro. Podríamos decir que estas tres cosas están relacionadas porque tienen un mismo punto de partida en nuestro organismo, ¿ya? Tienen un mismo punto de partida. Enfermedades crónico-degenerativas, hablamos de cáncer, de artritis, de diabetes, de osteoporosis, de artrosis, de Parkinson, de Alzheimer. Esto hablamos como enfermedades crónico-degenerativas. Y enfermedades autoinmunes, que son las enfermedades donde las defensas de nuestro organismo, más específicamente un tipo de linfocitos, ataca a las células de nuestro cuerpo, ya sea en un lugar o en otro, y entonces a eso le llamamos una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque nuestras defensas no se confunden y entonces nos atacan, nos destruyen y ese es un problema bastante serio, son de pronóstico incurable también. Y el envejecimiento prematuro, ya un envejecimiento muy acelerado, muy rápido. Estas tres cosas tienen, podríamos decir, el mismo punto de partida. Son como tres ríos que nacen en el mismo lugar. Y entonces puede coincidir que una persona tenga envejecimiento prematuro con enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades crónico-degenerativas con enfermedades autoinmunes. Ya pueden coincidir porque están muy relacionadas, vienen de la misma causa principal. ¿Cuál es esa causa principal? Bueno, en realidad hay dos causas que son las principales, pero primero quiero abordar una de ellas y esa causa es la permeabilidad intestinal. Los intestinos del ser humano se hacen permeables tal como imaginarnos un colador, solo que a nivel microscópico, ¿ya? Pero es así, de esa manera, se vuelve literalmente un colador, pero a nivel microscópico, ¿ya? En todo caso, por esos poros, por esos agujeros del intestino se escapa pues toda la toxicidad que puede haber en el intestino y pasa a la sangre y la sangre la lleva a diferentes tejidos del organismo, ¿ya? Y esto da como origen, ya le digo, o una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad autoinmune o un envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está generando es una toxicidad masiva, una toxicidad acelerada, una contaminación del río de vida. El río de vida en nuestro organismo es la sangre, ¿ya? Es más, la palabra de Dios le da, diríamos, un término un poco similar. Dice que la vida del animal en su sangre está, ¿ya? La vida del animal en su sangre está. Así que esa corriente de vida que recorre se contamina y esto pues lleva a generar una cantidad de problemas dependiendo de las áreas donde más se acumule la contaminación y dependiendo del nivel de contaminación. O sea, la permeabilidad intestinal es algo que va por, digamos, por niveles. Todos tenemos algún tipo de permeabilidad intestinal, pero hay diferencias enormes de un caso a otro, ¿ya? Entonces, muy poca permeabilidad intestinal significa muy buena salud. Muchísima enfermedad intestinal, muchísima permeabilidad intestinal, pues va a significar muy mala salud, muy mala calidad de vida y realmente una vida, podríamos decir, bastante miserable, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde se deriva esa permeabilidad intestinal?
Pues bien, es allí donde digo, pues tenemos dos causas. Una es la que tiene que ver directamente con nuestros hábitos de alimentación, ¿ya? Una es esa, ¿ya? Directamente nuestros hábitos de alimentación. Dentro de los alimentos hay algo, especialmente en los alimentos vegetales, en algunos de ellos, no en todos, pero sí en las semillas, por ejemplo, bueno, también en algunos vegetales, hay algo que se llama lectinas. Lectinas. Las lectinas son proteínas, proteínas que se pueden imaginar ustedes como que tienen una forma, imagínense como una pelota de golf, eh, que tiene, que como que tuviera alfileres alrededor, ¿ya? O sea, estuviera cubierta de alfileres, ¿ya? Entonces, así, esa es la configuración, esa es la forma física, podríamos decir, de las lectinas. Son proteínas que se ubican en el exterior, digamos, de los granos secos, como los frijoles, un ejemplo, en la cascarita de los frijoles, ellas están allí, ahí están las lectinas para servir de toxicidad para alguien que se quiera comer ese grano. Por ejemplo, ustedes por esa razón van a ver que un grano de frijol, pues los gorgojos o bueno, los insectos no le meten el diente a un grano de frijol. ¿Por qué no le meten el diente? Porque saben que los mataría. O sea, comerse en un frijol que esté protegido por las lectinas los mataría. Sí, los insectos se comen el frijol, pero cuando el frijol libera de algún modo la mayoría de sus lectinas. ¿Cuándo las libera? Cuando se humedece, digamos, y es generalmente cuando usted va a ver el daño en muchos granos, es cuando se humedece, ya cuando usted tiene una cosecha de maíz, por ejemplo, y llueve, cuando ya el maíz está seco, llueve, el grano de la mazorca se humedece, el grano se humedece, usted va a ver que entran algunos gorgojos, algunos animales de algún modo a comerse ese maíz. ¿Por qué? Porque el humedecerse hace que las lectinas sean liberadas o sean descompuestas, porque es como ese procedimiento natural para que el grano nazca, ya se humedece, se germina, ya al germinar las lectinas son liberadas y es allí donde el grano puede ser atacado fácilmente, ya. Entonces, se dice que si nosotros nos comiéramos unos 5 frijoles crudos, si hay mexicanos escuchándome, entonces sería frijoles. Si nosotros nos comiéramos 5 frijoles crudos, se dice que serían suficientes para matarnos por la enorme cantidad de lectinas y por lo agresivas que son esas lectinas. No todas las lectinas son igual de agresivas, unas tal vez un poco más que otras. Entonces, por eso tenemos nosotros una recomendación que la inspiración nos ha dado, que no ha entrado en detalles a decirnos por qué, pero que igual nosotros al seguir los caminos de Dios, eh, tenemos un principio donde actuamos por fe. Es decir, no cuestionamos a Dios, no cuestionamos la revelación, sino que aceptamos la revelación como la palabra de Dios, que sabe lo que dice, que sabe por qué lo dice y que si Él lo está mandando es porque nos conviene, ¿ya? Entonces, en el espíritu, sí, la hermana fue reiterativa al recomendar que los granos secos y los cereales, que también son granos secos, sino que hacemos distinción entre cereales y leguminosas, ¿no? Y entonces, cuando nosotros vamos a usar estos granos para consumo, necesitamos someterlos a suficiente fuego. Deben ser muy bien cocinados
y de preferencia deberían ser remojados de la noche, por ejemplo, para la mañana. De preferencia, primero remojados, porque el remojo ayuda mucho a eso. Entonces va a hacer que ahora el fuego termine de descomponer en su totalidad las leptinas. Las leptinas que nosotros estemos consumiendo sin ser descompuestas previamente, entonces, estamos literalmente agujereando nuestro intestino, ¿ya? Porque tienen la proteína tiene la configuración física para llegar y con sus agujas llegar y empezar a hacer permeable nuestro intestino, ¿ya? Entonces, ¿qué alimentos tienen más leptinas? Pues los granos secos, como les digo, o sea, las leguminosas, pero también los cereales. Por ejemplo, una de las leptinas más malas es la del trigo, ¿ya? Es una de las leptinas más malas que existe. Por eso el trigo es considerado hoy en día el alimento prácticamente más inflamatorio que existe. En realidad, Dios no lo hizo de esa manera, pero eh, bueno, ese ha sido el resultado de la intervención humana en los granos, en la vegetación. Entonces hicieron del trigo un alimento híbrido altamente concentrado en lectinas. Claro que no era esa la idea era hacer un alimento más rico en proteína, más rico en gluten, para que crezcan más los panes, para hacer maravillas en la panadería. Pero el resultado es que en la medida en que esto aumentó, pues también aumentan las leptinas del trigo y son terriblemente malas las leptinas del trigo. Ahora, este tema de las leptinas, yo debo decir también que pasa como en todo. Les voy a colocar el ejemplo de el borracho para que le dé cirrosis, para que luego quede más claro las leptinas y la permeabilidad intestinal. Nuestro organismo tiene una capacidad de recuperación diferente en cada tejido, en cada área. En nuestro intestino, las células del intestino son las células que se están dañando más rápido y por lo tanto requieren un cambio mucho más rápido. O sea, ¿se puede reparar el intestino? Sí, se repara, sí se puede reparar. Pero el problema está cuando el daño supera la velocidad de reparación. Si el daño supera la velocidad de reparación, entonces no se puede reparar, ¿ya? Es como cuando le echamos agua a un recipiente donde el orificio que tiene el recipiente por la parte de abajo, digamos que tiene un agujero, y nosotros le estamos echando agua por la parte de encima, pero por la parte de abajo hay un orificio todavía mayor, o tiene una salida mayor a la entrada. Entonces, pues definitivamente es imposible que se vaya a llenar ese recipiente. Entonces, algo así sucede. Entonces les decía el ejemplo del borracho. El borracho toma, si un borracho toma licor, sábados y domingos nada más, sábados y domingos, ¿ya? 2 días a la semana, seguidos, ¿ya? Y este borracho en general el resto de la semana tiene una alimentación más o menos bien, ¿ya? De no alcohol, de no mucho dulce y esto, pues esta persona prácticamente nunca va a sufrir cirrosis. Es decir, que puede ser borracho prácticamente toda su vida y no llegará a sufrir cirrosis. Wow, pero si es que si toma toda la vida, pues va a tomar, o sea, significa mucho daño. Sí, pero hay 5 días en los que él no toma licor, ni consume muchas mezclas alcohólicas, dulces, ya cosas así. Entonces, esos 5 días en que él no toma, el hígado se recupera del daño que recibió los 2 días seguidos que sí tomó. Entonces, recibe un daño y luego recibe un periodo más largo de recuperación. Entonces, de esa manera, el cuerpo logra amortiguar,
Esto no quiere decir de que en definitiva no recibe ningún tipo de daño. Claro que sí es malo, sí hace, pero no llega a ser lo suficiente en la mayoría de los casos como para desarrollar una cirrosis. Entonces pasa igual con los alimentos cargados de lectinas. Va a depender de varios factores. Va a depender de cuántos alimentos con lectinas consuma, qué tipo de alimentos son, ¿ya? Porque no todos son iguales de dañinos en cuanto a las lectinas, y cuánta cantidad consume por semana, cuánta frecuencia. Por ejemplo, yo coloco mi propio ejemplo. Yo comía trigo 3 veces al día, todos los días. Yo llegué a pensar que probablemente no era posible, llegué a pensar que no era posible que hubiera alguien que le gustara tanto el pan como a mí, ¿ya? O sea, y aprendí a hacer pan y aprendí a hacer un pan integral muy sabroso y aparentemente muy saludable y cuantas cosas. Y entonces, pues me daba el gusto, ya comía pan 3 veces al día, todos los días, y no me cansaba, lo disfrutaba muchísimo. Entonces, eso es un bombardeo de leptinas inmisericordia, o sea, demasiado alto. Además de esto, consumía avena a veces cruda o a veces semicruda. Error gravísimo también. La avena debe ser hervida mínimo 30 minutos, hirviendo a buen fuego, mínimo 30 minutos, ¿ya? Además de esto, consumía lo que yo llamo soya cruda. ¿Por qué? Porque hacía la leche de soya, hacía el queso de soya y solo lo dejaba hervir 5 minutos. Y comía soya a veces 5 días a la semana, ¿ya? Hacía el queso de soya para que aguantara unos 5 días y ahí estaba todos los días comiendo el queso de soya. Entonces, pero hirviendo solo 5 minutos, eh, eso da buen sabor, no se siente que quede crudo. ¿Por qué? Porque es una leche que uno saca, le saca la fibra y esa mentalidad me hacía creer de que por ser ya líquido no necesitaba tanto fuego y porque ya con ese hervor uno lo siente que se había cocido. Pero es una gran equivocación. Las lectinas necesitan fuego bastante, necesitan mucho fuego. Entonces estaba comiendo un frijol crudo 5 veces a la semana. Estaba comiendo o pan 3 veces al día por 7 días, pues entonces 21 veces en la semana. Además de eso, comía también avena y además de eso consumía mucho tomate con semilla y con la piel. Y la piel y la semilla del tomate tienen lectinas muy asesinas y me encanta el tomate. Bueno, yo creo que ya no me encanta como antes porque después de muchos años he vuelto a comerlo porque desarrollé una enfermedad autoinmune a los 30 años y me costó 18 años poderla eliminar completamente y no podía comer tomate durante ese tiempo, así que ahora que he vuelto a comer tomate, llevo como 2 años comiendo tomate, pues yo lo como, me gusta, pero no siento para nada el gusto tan grande que sentía por el tomate. Ya era un gusto impresionante y así que yo comía tomate abundantemente. Entonces tuve una dieta concentradísima en leptinas y eso me llevó a desarrollar enfermedades autoinmunes y podría decir enfermedades crónico-degenerativas, envejecimiento acelerado, pues una cantidad de cosas que hasta con el tiempo, con la investigación y los cambios en la dieta, se empezó un proceso de reversión de todo esto, ¿no? Entonces, ya pueden ver ustedes cómo puede una persona estar tan terriblemente afectada a su salud, creyendo tal vez que está teniendo la mejor dieta del mundo, porque, bueno, si el concepto es si soy vegetariano, pues debo tener mejor salud que el que no es vegetariano, pero eso no es necesariamente así. Como acostumbro a decir en las capacitaciones, en las charlas que doy, pues algunos pacientes de los más complicados que he tratado son pacientes veganos, ¿ya? Es decir, que no solo no comen carne, sino tampoco leche,
o mejor dicho, los derivados lácteos, tampoco el huevo, ¿ya? Y con todo y eso, algunos de los pacientes veganos que he tratado han estado ya en condición bastante crítica, ya pensando que tal vez se van a morir porque están ya muy debilitados por la enfermedad. Pues, ¿qué es un vegetariano en la iglesia adventista? Alguien que come mucho trigo, generalmente. Vegetarianismo y trigo en la iglesia adventista es un matrimonio inseparable, ¿ya? Es algo que van de la mano. Entonces, esto genera muchísimas leptinas que hacen de nuestros intestinos un verdadero colador y entonces como resultado pues una contaminación masiva de nuestros tejidos y nos lleva a las tres cosas que ya les he mencionado. Esto ya tiene demostración en la práctica, ya, o sea, esto ya no es una teoría, porque a veces algunas cosas en salud las primero nacen como teoría, ya, como una como algo que puede ser, pero que no está demostrado, ¿ya? No, esto ya es algo demostrado, esto ya es algo llevado al laboratorio. Han tomado pedazos de intestino de personas que vivieron más de 100 años y que no se quejaban prácticamente de problemas de salud. Es lo que sucede en alguien que viva más de 100 años. Alguien que viva más de 100 años es porque no han dado con hipertensión, no han dado con el colesterol alto, con el azúcar alta. Los que andan así se mueren por ahí a los 80 o antes, ¿ya? No llegan a esas edades. Y entonces han tomado trozos de intestino de esas personas y las han llevado al laboratorio y han visto que tienen permeabilidad intestinal, claro, claro, sí tienen permeabilidad intestinal, una permeabilidad intestinal mediana. Y han tomado pedazos de intestino de personas de 40 años solamente, que ya tienen enfermedades crónico-degenerativas o autoinmunes. Y los han llevado al laboratorio y han encontrado que tienen más permeabilidad intestinal que de los ancianos que vivieron más de 100 años. Entonces, allí en la práctica, ¿ya? En el laboratorio, en lo real, se demuestra que la teoría es cierta, ¿ya? Si tengo menos permeabilidad intestinal, eso me da una expectativa de vida más larga. Y si tengo más permeabilidad intestinal, pues eso me da una expectativa de vida mucho más corta. Entonces, es importantísimo que sepamos esto, que podamos tener claro cuáles son los alimentos que más la contienen y cómo se pueden consumir esos alimentos, porque no es que no se pueden consumir, sí se pueden consumir, pero cómo es que se deben consumir para que esas lectinas o le sean retiradas al alimento antes de consumirlas o le sean descompuestas por el fuego. Entonces, cuando hablamos de los granos secos y de los cereales, es meterles candela suficiente. El consejo de la inspiración, cocinarlos bien. Los frijoles, los garbanzos, la soya, eso debe quedar, espero, súper. Si nos vamos a comer unos frijolitos, deben quedar prácticamente derretidos, bien blanditos, ¿ya? Entonces, eso hace que ya no hayan leptinas, ya esas leptinas se descomponen, entonces ya no hay ese daño, ya no se va a presentar ese daño. Entonces, los granos secos y o sea, las leguminosas y los cereales, necesitamos eso. En el caso del trigo, definitivamente en el caso del trigo, si una persona ya tiene permeabilidad intestinal, debe sacarlo de la dieta. Y si no la tiene, le digo, si no la tiene o si no tiene si la tiene, más sería si no tiene una enfermedad crónico-degenerativa, autoinmune o algo que se note que ya su salud está siendo afectada. Si no hay nada así, pues puede comer el trigo, pero no debería comerlo más de unas 2 o máximo 3 veces a la semana, ¿ya?
algún pan, algo de la mejor calidad que pueda conseguir, ¿ya? Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos del tomate y del pimentón o pimiento, como se llama en otros lugares, ¿ya? Eh, el pimentón, el tomate, hay que hacer lo mismo, quitarle la piel y quitarle la semilla. ¿Cómo se le quita la piel al pimentón o pimiento? Pues se le quita, en Colombia decimos suazándolo, ¿ya? Colocarlo en un recipiente, ya al fuego, en México dirían un comal, ya en Centroamérica puede ser como un comal al fuego, y a un fuego medio, obviamente, y entonces él va al calentarse un poco, entonces él va a soltar la piel externa, entonces se le quita esa piel y se parte y se le quitan las semillas, y de esa manera ya el pimentón o pimiento ya le hemos quitado las lectinas. Igual con el tomate, pues el tomate no hay que asarlo para quitarle la piel, si lo quiere asar, pues también es otra práctica que también se puede hacer. Y en todo caso se debe retirar la piel y se debe retirar las semillas para evitar el daño que esto nos puede hacer. Igual el brócoli es tal vez uno de los vegetales con más lectinas y no debería ser consumido en crudo, ¿ya? Entonces el brócoli debe ser siempre consumido pasado por fuego, que no quede como tan crudo, ¿ya? Creo que tampoco debe quedar muy cocinado, pero sí debe tener un procedimiento de cocción para que no sea, pues, para que no nos vayan a hacer daño sus lectinas, ¿ok? Entonces, la papa no se debe usar la piel de la papa, la cáscara de la papa. En su cáscara también hay muchas lectinas. Entonces, yo por mucho tiempo usé la papa con todo y la cáscara debido a que fue así como una noticia muy buena, oh, que la cáscara de la papa no se debe desperdiciar, la papa no se debe pelar, solo se debe lavar bien y esto y aquello, y pues uno quiere ir como a la vanguardia de las cosas, pero como les decía, a veces en medicina algunas de las cosas que se dicen no están probadas, sino se sacan por una argumentación lógica, pero no siempre lo lógico es lo correcto. Y lo lógico es que pues desperdiciamos la cáscara de la papa al quitársela, pero lo que no sabíamos es que en la cáscara de la papa están las lectinas. ¿Por qué? Porque tienen que estar allí para proteger el tubérculo, ya, o la raíz, como le queramos llamar, de los ataques de organismos externos. Entonces, debemos pelar la papa para consumirla, ¿ya? Entonces, estas cositas, pues hay que tomarlas en cuenta. Hay algunas verduras, algunas personas que en el ánimo de querer tener la dieta más extraordinaria, más excelsa, sacan sus conclusiones, ¿ya? No es que la ciencia lo haya dicho, sino que sacan sus conclusiones. Ah, es que el fuego le mata las propiedades de los alimentos, así que lo mejor es comernos los crudos. Y esto es cierto y a la vez es mentira. O sea, en esto debemos tener conocimiento. Hay alimentos que vienen diseñados para ser consumidos en crudo, pero no todos. Y entonces alguien diría, sí, las verduras y las frutas vienen para ser consumidas crudas, pero resulta que hay verduras que no vienen para ser consumidas crudas. Por ejemplo, esto que en Colombia llamamos yotas, en Colombia tiene muchos nombres, yotas, esto, sidra, le escucho en algunos lugares papa de pobre, bueno, no me acuerdo qué otro nombre le he escuchado, y por allá en otros lugares le llaman pataste, creo que le llaman en Honduras y en México, ahora se me olvidó cómo le llaman en México, está, bueno,
ya no me acuerdo bien. En todo caso, ese alimento, ya que es un fruto vegetal grande, este alimento, si uno se lo va a comer en crudo, tiene un sabor un poco fuerte. Y ese sabor fuerte, como no sé cómo le llamarían en otros lugares, como cuando uno va a comer un plátano verde, por ejemplo, que en Colombia decimos que manchoso, ¿ya? Manchoso. Entonces, igual esta yota que les estoy mencionando, eh, pues va a tener un sabor así, como manchoso. No me acuerdo, en cada lugar tienen palabras apropiadas para esto. Y entonces, ¿qué pasa? Ese sabor así manchoso, ese sabor así un poco que nos hace sentir incómodos, nos está mandando ya un mensaje, nos está diciendo, mira, esa no es la manera correcta de consumirlo. Ya, eso no es la manera correcta de consumirlo. Entonces, cuando sentimos que un alimento crudo tiene ese sabor, eso ya nos está diciendo que no es para consumirlo en crudo, debe ser consumido asado o cocido, no sé, de otras formas donde el fuego haya hecho su labor para que no laceremos nuestro intestino, porque eso viene a lacerar el intestino y el intestino es el que nos va a determinar la calidad de vida y la expectativa de vida, ¿ya? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ah, bien, entonces la pregunta es, ¿qué se debe hacer? Lo primero es, naturalmente, corregir esto que ya les he mencionado. Pero con corregir esto se soluciona el problema, no necesariamente es que se solucione el problema. Tal vez lo que sí podemos estar seguros es que de algún modo detenemos el daño que vamos haciendo, que cada vez va, o sea, que va de menor a mayor. Entonces, si quitamos estos alimentos, de algún modo, como que hacemos un alto en ese daño, pero con eso no es que propiamente estemos quitando la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya el déficit es tan alto, ya al organismo le va a costar recuperarse porque aunque no siga haciendo daño, porque alguien pensaría, bueno, pero si no se sigue haciendo daño y el intestino se recupera, entonces no sería suficiente, pues lo que en la práctica hasta el momento he visto es que no sería suficiente y creo saber por qué. Porque ¿qué pasa? Llega a un punto, como todo, muchas veces de no retorno, a menos de que vayamos en auxilio y hagamos cosas puntuales para esto. ¿Qué sucede? Al no hacer más daño, pero igual el intestino ya está como una tarraya, ya, ya lleno de huecos por todo lado, entonces la misma contaminación sigue pasando y esa misma contaminación que sigue pasando eh, impide de que el organismo se recupere, ¿ya? Impide que el organismo se recupere porque el organismo tiene que atender con muchos de los nutrientes y con muchas de las energías que consume la persona, tiene que atender los daños que se están generando a raíz de esto y por atender otras áreas, entonces la parte intestinal digestiva no va a tener la reparación que debería tener. Entonces se necesita actuar eh, enfocados en sanar este problema. Ahora, ¿cómo se sana? ¿Cómo se sana? Primero, quitando estas cosas que nos afectan. Y segundo, después de quitar esas cosas que nos afectan, entonces necesitamos unos ingredientes, pero son muchos ingredientes que se necesitan para esto. Allí se necesita, por ejemplo, la L-glutamina, que es un aminoácido. Ese aminoácido es el más abundante en el organismo humano, ¿ya? Pero en enorme cantidad más abundante que los otros.
¿Por qué? Porque es prácticamente el aminoácido que el organismo humano necesita para hacer reparaciones y especialmente del área intestinal que necesita ser reparada de manera constante, ¿ya? Entonces se necesita la glutamina para volver a sellar esos agujeros intestinales que se han formado. Y se necesita la treonina, que es un aminoácido muy escaso en los alimentos. Lo necesitamos también en poca cantidad, esa es la razón por la que es escaso. Pero hay un detalle adicional, y es que al ser un alimento, al ser un nutriente escaso en los alimentos, eh, y al tener un detalle adicional que es que se considera que es el aminoácido más difícil para asimilar, ¿ya? Esto significa que para que asimilemos bien la treonina necesitamos tener un sistema digestivo poderoso, ¿ya? Y es lo que no tiene una persona en estas condiciones, no tiene la suficiente producción de jugo gástrico. Entonces, como no tiene esa suficiente producción de jugo gástrico, entonces la treonina, ahora que además de ser escasa, pues ahora no se puede asimilar o se asimila en una cantidad muy inferior a la que el organismo está necesitando. Y ese aminoácido es clave en la protección del intestino o en la sanación del intestino, por una particularidad, porque ese aminoácido es el que hace que nuestro intestino tenga una capa de baba intestinal. En términos médicos se conoce como moco intestinal, ya es esa babita interna en el intestino. Esa baba interna tiene unas funciones muy maravillosas y es que cuando mi alimento sale del estómago, ese alimento va superácido porque va con los jugos del estómago. Entonces, si ese alimento toca de manera directa el epitelio intestinal, ¿ya? El tejido intestinal, entonces lo erosiona, lo quema y lo perfora, ¿ya? Lo daña, lo vuelve nada, ¿ya? Si el alimento que sale del intestino lleno de jugo gástrico pega de manera directa sobre el epitelio intestinal, entonces va a ser deteriorado. Para eso es la baba intestinal que se produce a partir de la asimilación del aminoácido llamado leptina. Entonces necesitamos, por un lado, la glutamina que sella las porosidades intestinales, pero por otro lado necesitamos la treonina que hace el aislamiento del intestino ya con respecto a las cosas que puedan ser perjudiciales para él, entonces lo aísla. Entonces, una de las razones por las que las personas que tienen permeabilidad intestinal, que los médicos ya saben hace algún tiempo de que la glutamina es la que sella los intestinos, y entonces mandan glutamina a sus pacientes y no miran de que esto haga una diferencia. Y es porque la inmensa mayoría de ellos no sabe, la inmensa mayoría de ellos no sabe que hay un detalle allí que impide esa sanación y es porque no está la asimilación de la treonina, que es la que hace esa función, y eso no lo sabe prácticamente casi que ningún médico. O sea, es muy poquita en el gremio médico, muy escasos los que saben eso, ¿ya? Uh, yo descubrí esto ya porque me puse a investigar aminoácido por aminoácido qué función tenían a nivel intestinal. Y cuando llegué a la treonina, entonces ahí sale la información. Pero si usted investiga cómo sellar los intestinos, jamás le va a parecer que la treonina sirva para algo. Pero cuando usted investiga ya el aminoácido por nombre propio, qué función intestinal puede tener, entonces ahora sí sale
que la treonina es un aminoácido que a partir del cual se forma el MOP intestinal para proteger el intestino y eso, y además es uno de los aminoácidos más importantes para la recuperación del hígado, que es una de las respuestas colaterales, es decir, si el intestino está muy malo, finalmente el hígado va a estar muy malo también, porque hay mucha contaminación en la sangre y al hígado le toca ese trabajito, ¿ya? Y entonces vamos a tener un hígado deteriorado muy rápido y el hígado deteriorado pues deteriora cualquier parte del organismo, así que es una situación bastante cruel, bastante terrible, ¿ya? Pero aparte de eso se necesitan muchos otros elementos como el zinc, como la vitamina C, eh, y se necesitan otros elementos que están mayormente en ciertas plantas que tienen esa particularidad de ayudar a desinflamar y ayudar a sanar la parte intestinal. Entonces hay que hacer todo un paquete completo para esto, ¿ya? Su servidor incluso ha sacado un producto enfocado en esto, ¿no? Enfocado en esto. Y las experiencias que he tenido pues son maravillosas. ¿Por qué? Porque procuro meter allí todo lo que tenga que ver con restaurar el intestino. Y he tenido muy buenas experiencias porque no solamente las personas que dicen tener intolerancia a ciertos alimentos, luego me están escribiendo y me dicen, ya tolero mejor este alimento que antes no lo toleraba. Ya a veces solo llevan 15 días y ya la gente a veces no se aguanta una dieta por un periodo de tiempo. Entonces, a los 15 días a veces ya están comiendo algo que saben que les hace daño y descubren que ya no les hizo daño o que no les hizo el daño igual como le hacía antes. ¿Por qué? Porque ya ha habido un grado de recuperación, ya en algo se ha recuperado. Entonces, sirve para esto, pero a la vez funciona de maravilla para prácticamente todas las enfermedades crónico-generativas y autoinmunes. ¿Por qué? Porque al ir cortando la contaminación en el torrente sanguíneo, entonces el organismo solo empieza a repararse, la sangre se termina de limpiar y al terminarse de limpiar la sangre se limpian los tejidos y al limpiarse los tejidos empieza a recuperarse la persona, empieza a sentir un poco más de energía, empieza a sentir que las cosas empiezan a cambiar considerablemente, ¿ya? Entonces, lo primero y más importante es que las personas no deben esperar hasta tener problemas de esta naturaleza para hacer cambios en la dieta, sino que los cambios deben ser a partir de que uno recibe este conocimiento, ¿ya? Entonces, ese tal vez es una de las cosas más importantes con las que usted se puede quedar esta mañana, tener muy en claro la cuestión de las leptinas, ya tener muy clarito eso le va a servir muchísimo, ya. Y luego, si puede, ya si tiene el daño y entonces aplicar estos ingredientes en la práctica, pues le va a servir muchísimo. Solo que si consigue los ingredientes por separado, pues le va a salir muy costoso, ya le va a salir muy costoso porque cada aminoácido pues no se cae por ahí de 80, 90 mil pesos en el mercado y además de eso pues son varios elementos más que finalmente pues se le va a salir un costo bastante elevado. La mejor forma es tomarlo en un producto que reúna de algún modo todo el paquete, ¿ya? Pero pues ahí les mencioné por lo menos los nombres de los aminoácidos que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tiempo prácticamente ha concluido, entonces yo creo que podemos dejar pues para algunas preguntas. No abordé la segunda causa, podemos hablar de eso, terminar de hablar de eso en el tema de mañana, con la ayuda del Señor, abordar la segunda causa del problema. La primera es
de los alimentos, de lo que comemos, y la otra pues quedará para mañana. Pero pues escucho algunas preguntas al respecto. Si hay preguntas, puede ser que todo haya quedado súper claro. Hermanos, ustedes pueden preguntarle al hermano Novis en este momento. Muy importante, muy interesante el tema que él tuvo, que está teniendo. Yo creo que la mayoría tenemos esa permeabilidad intestinal de alguna forma, ¿no? Así Eh, es. Hermano Arnovis, usted mencionó eh, la leptina es como, bueno, y- a veces uno consume el tomate con las semillas, ¿no? De pronto no tanto el pimentón, porque el pimentón no le saca las semillas, pero la piel, ahí está la piel también, hay que retirarla. Entonces eso es muy importante para mejorar. Por ejemplo, la Así gente dice, yo como pimentón y me hace daño porque me inflama el estómago. Entonces ahí está el problema. Y el otro aminoácido que usted dice para que no se tiene en cuenta para restaurar el intestino. Bueno, usted dice que tiene un producto, ¿cierto? Sí, yo estoy sacando un producto, claro que mi producto va más allá de solo sellar los intestinos. Les hablo a ver brevemente del producto. Tiene todos los elementos más importantes para sellar los intestinos, pero además de eso tiene algunos elementos muy importantes para restauración general del organismo. Entonces, lo que yo busco es que el producto sirva a la vez que sella los intestinos y de esa manera ya es una gran ayuda, pues también tiene unos elementos como el ácido alfa lipoico, que es considerado por muchos especialistas en el campo de la salud como el mejor antioxidante del mundo. Y también contiene un producto que se llama treonato de magnesio, que es la mejor forma de magnesio que existe en el mundo. Es el magnesio que llega directamente hasta el cerebro. Los demás magnesios no llegan al cerebro porque la barrera hematoencefálica lo impide. Y entonces le incluyo ese elemento porque es muy poderoso para las facultades cerebrales. Ya se dice que una persona 3 meses tomando una buena dosis de treonato de magnesio puede rejuvenecer su cerebro unos 9 años. Claro, estoy hablando de una persona mayor, de por lo menos unos 50 o más años. Entonces, si toma treonato de magnesio 3 meses, se dice que podría más o menos rejuvenecer su cerebro 9 años. ¿Ya? Entonces, esto contiene treonato de magnesio, esto contiene también pirroloquinolina quinona, se abrevia como PQQ para que no se les haga tan difícil. PQQ. Ese es un elemento que se encuentra en algunos vegetales, pero que viene ya sintetizado. Entonces yo le agrego ese producto, esa PQQ, eh, tiene la virtud de ser uno de los nutrientes con mayores facultades en la regeneración de cualquier tejido, ¿ya? Es muy poderoso y además de eso contiene el GABA, que es el mejor o el neurotransmisor inhibitorio más importante del cerebro, que es para cuando las personas sufren depresión, angustia, estrés, ansiedad, falta de concentración, que no se pueden dormir por la preocupación para todo este tipo de cosas. Entonces, en estos casos, el GABA está muy distribuido y entonces tiene allí el GABA. También le tengo la vitamina B6, que la considero la reina del complejo B, porque ayuda a producir neurotransmisores, porque ayuda en las hormonas, porque ayuda a producir hemoglobina, bueno, tiene un montón de funciones, ¿ya? Entonces, mi producto es un producto que contiene más de 12 elementos, además tiene también la histidina y la tirosina, que son dos aminoácidos más. La histidina es un aminoácido que está muy escaso en las personas con sistema nervioso alterado y, y tiene muchas funciones en el organismo, entre ellas es la que produce o ayuda a producir las vainas de mielina, es decir, la capa que protege
los nervios, ¿ya? También tiene que ver con con la formación de glóbulos rojos, con la función cerebral, con la piel. O sea, tiene muchísimas funciones y en las personas con sistema nervioso alterado está muy disminuido. Y la tirosina, que ayuda a producir la tiroxina con X, ¿ya? Que es la hormona de la tiroides, para que de algún modo la tiroides tenga un mejor desempeño, ya que en la mayoría de las personas la tiroides trabaja por debajo de lo normal, ya debido al sobrepeso o debido sencillamente a una dieta muy tóxica o a una contaminación muy alta, pues la tiroides tiene que bajar el ritmo y entonces por eso mandamos allí el aminoácido tirosina para que ayude también a esto y también ayuda a producir ayuda a producir algunos neurotransmisores y creo que otras hormonas también. Entonces es un producto muy completo que para personas con daño hepático, daño intestinal, daño cerebral de cualquier tipo da unos resultados bastante fuertes, bastante contundentes y en poco tiempo. Doctor, muy Entonces, buenos días. sí, buenos días. Pues le quiero hacer una consultica sobre el producto que está mencionando. ¿Ya lo tiene a la venta? ¿Cómo se consigue? Es que yo tengo un nieto que tiene 20 años y se hizo un daño cerebral y estamos pasando por una situación difícil y pues quisiera pues ese producto Ya. pues para el cerebro de él. Sí lo tengo a la venta, pero en este momento no, lo tengo agotado. Este es un producto, estas materias primas que les he mencionado, casi ninguna de ellas se consigue en Colombia, ¿ya? Los laboratorios colombianos no producen esto, estas materias primas son producidas en China. Yo las importo desde China. eh, China es el laboratorio del mundo. Cuando usted consigue algún aminoácido en alguna tienda naturista, ese producto como materia prima viajó de China a Estados Unidos y en Estados Unidos el laboratorio lo empaca y de ahí viene para Colombia. Pues lo que yo hago es hacer el viaje directo de China, acá lo traigo y yo mismo lo empaco, pero entonces lo que hago es que mezclo todos los ingredientes en un solo paquete para que salga mucho más económico. Porque si estos ingredientes usted los consiguiera por separado, valdrían aproximadamente unos 800.000 pesos, ¿ya? Ujú. Entonces, este es un producto que pues lo tengo a un precio accesible con relación a eso, es un precio, bueno, le voy a dar el precio. Aquí en Colombia ese producto, pues es en el único lugar que lo puedo vender también, ¿no? Vale 250.000 pesos, ¿ya? Y es la única manera de conseguirlo a un precio, a ese precio, pues. De lo contrario, ya le digo, se va a una tienda naturista y solo un aminoácido le puede valer 80, 90.000 pesos y el producto trae 4 aminoácidos, ya trae 4 aminoácidos, además de los otros elementos costosísimos que también contiene, ¿no? Entonces, el producto lo voy a tener aproximadamente de una semana a unos 10 días. Espero tenerlo nuevamente porque se me agotó el que tenía. Me tuve un pedido, pues traté por ahí a un paciente, les comento, traté a un paciente con Parkinson y con cirrosis ya en una etapa prácticamente terminal y se le dio el producto y entonces fue tan contundente el resultado que la familia de una vez pidieron para todos. Y Claro, sí, entonces, señor. sí, y luego traté por allá a otra persona también y luego a raíz de eso me hicieron varios pedidos más, me agotaron lo que tenía, entonces debo esperar que me llegue la materia prima nuevamente. Doctor, y Eh, para tener contacto con usted, Ya, pues pueden anotar mi número si gustan, sí, sí es tan amable, doctor. es el 314 314 233 233 2608. 2608. ¿Y su nombre Sí, es cómo, doctor? Arnovis Galindo. Arnovis Galindo. Arnovis Galindo por WhatsApp generalmente, aquí en Colombia pues me pueden llamar de manera directa,
pero de repente me voy a trasladar aquí mismo a un área de campo donde la señal no, hasta donde tengo entendido, no entra y solo voy a estar con señal de internet y entonces solo sería por WhatsApp. O sea, si usted intenta llamarme y no le entra la llamada normal, pues sabe que tiene la herramienta del WhatsApp y ahí sí le va a entrar, ¿no? Sí, señor. Ahí se le puede dejar un mensajito. Sí, correcto, así es. Ay, doctor, En- muchas gracias. Me interesa mucho porque estoy preocupada por el niño porque él se hizo un daño cerebral con una medicina y ha intentado quitarse la vida y anda muy depresivo y él apenas tiene 20 años, anda muy triste, muy depresivo, no valora la vida. Entonces yo quisiera de verdad, doctor, darle ese producto. Igual Ok, uno ya sabe también, igual uno ya sabe en el tema que usted estuvo en esta mañana, uno ya sabe que eso tiene mucho que ver también con el intestino permeable. Entonces, así muy es. buena. Doctor, le agradezco mucho, muy buena la información y mi Dios lo bendiga. Amén. Igualmente para usted, hermana, bendición. Ahí tenemos dos manitos levantadas. Hermana Consuelo, adelante. Perdón, hermana Liliana. Adelante, hermana. Sí, buen día. De acá de Argentina les hablo. Estoy aprendiendo muchísimo. Entiendo que tengo mucho todavía para aprender. Gracias, doctor. Excelente el tema. Mi pregunta es la siguiente. Usted habló acerca de hervir por mucho tiempo los cereales. Por ejemplo, cuando hago granola, que hago tostada la avena, ¿está bien o es preferible no, sino hervirla? Ok, muy buena pregunta, hermana Liliana. Cuando el cereal queda bien tostado, de paso, para que un cereal realmente quede bien tostado, se necesita eh, regular muy bien el fuego también, porque debe quedar tan tostado que quede apto para el consumo, que no vaya a hacer daño, pero no debe quedar quemado. ¿Ya? El color debe ser el color cafecito que no esté tirando a negro, porque cuando el cereal ya tiene algo de color negro, ya no es lo mejor. Y resulta que la persona a veces por premura, como que le pone un poquito de fuego y entonces el cereal por un lado se tuesta, pero por otro lado se quema. Entonces hay que llevarlo a un fuego medio y estar constantemente moviéndolo. Y entonces si está bien tostado, no, o sea, ya estaría apto para consumo humano. Ya estaría Gracias, bien. doctor. Gracias. Todo muy bien. Tenemos otra manito, tenemos otra manito. Y aquí hay una pregunta. Ya enseguida le doy a la hermana Luz Mary. Dice la hermana Charris Marina, dice, ¿en qué consiste exactamente tener un espacio permeable? Un intestino. Porque un espacio, no le entiendo, un intestino permeable sería. Ya, sí, entonces seguro la hermana se equivocó. Eh, Sí, bueno, es lo que he explicado en la clase, ¿no? Que la causa de la permeabilidad intestinal es las leptinas, las leptinas. Mañana hablaré de otra causa, ¿ya? Si el Señor lo permite. Pero lo que vimos hoy es las leptinas, que son proteínas que son como una bolita, les hacía el ejemplo como una bolita de golf, o como cualquier bolita que usted se imagine, pero que está llena de púas o como de alfileres. Y entonces al entrar en nuestros intestinos, van pegando sobre ellos y los van agujereando. Esto es algo que se hace en transcurso de años para que usted sienta los efectos. Abusa mucho o sea, les decía, no solo es que porque coma leptina ya me enfermé, no, eso es un proceso, es un estilo de vida de largo plazo. La cantidad y la frecuencia va a hacer que finalmente el intestino se pueda hacer lo suficientemente permeable para que no genere verdaderos problemas. Entonces, eso es lo que hace que el intestino se haga permeable, porque se rompe
por esos agujeros que generan las leptinas. Gracias, doctor. Adelante, Doña- hermana Luzmeri Gómez. Sí, mi hermano, muy buenos días. Dios lo bendiga muy grandemente. Mi pregunta Amén. es, ¿yo consumo todos los días avena en hojuelas, crudo o lo licúo con papaya? ¿Eso es malo? Es malísimo, malísimo, hermana Luz Mary. La avena con la avena tenemos un problema, es que la avena cruda es muy sabrosa. La avena cruda es muy sabrosa y eso nos da, y además no nos sentimos indigestados con comer avena cruda. Entonces eso nos da como la falsa seguridad de que es un alimento apropiado y que si le metemos fuego tal vez le estamos quitando propiedades. No, 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 no. A la avena hay que meterle, como les digo, por lo menos media hora de fuego que hierva bien. ¿Por qué? Por eso mismo que estoy hablando. La avena hace un daño similar al trigo, no igual, pero no se le queda mucho. En realidad, cuando una persona tiene mucho daño, mucha permeabilidad intestinal, yo prefiero quitarle el trigo y la avena. Y ya cuando ya va en un proceso de franca recuperación, le digo, vuelva a consumir la avena, tal vez 2 o 3 veces a la semana máximo, y cómala de todos modos después de estar bien hervida. Entonces, esa es una práctica que es incorrecta. Gracias, hermano. Gracias. Hay otra hermana, se llama hermana Giomara. Bien pueda, abra su micrófono. Sí, muy buenos días, hermanos, y buenos días, doctor. Yo llegué un poco tarde a su segmento, pero lo que escuché fue muy valioso. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Tengo dos preguntas. Yo vivo en Nueva York y sobre el producto que usted mencionó, se lo puede conseguir por acá también. Y la otra pregunta es mencionó que usted viaja personalmente a China. Entonces, ¿cuándo tiene planificado su viaje? Y la tercera pregunta, me disculpa, si puedo tener un acceso a su WhatsApp para poder comunicarme directamente con usted, sería muy valioso. Muchas gracias. Ok, hermano. Bueno, debo aclarar alguna cosa. Ojalá viajara a China. No, yo no viajo a China, sino que importo el material desde China. ¿Ya? Tal vez porque dije lo traigo directo de China aquí, pero no es porque viajo, sino que lo pido, lo importo pequeñas cantidades. De paso, cuando usted me pregunta si lo puede conseguir en Estados Unidos, pues no lo puede conseguir en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo debido a 2 razones. Una, porque no hay nadie más que lo produzca, y otra, porque el que yo produzco no tiene licencia para eso. Yo lo produzco sin tener la licencia para eso. ¿Por qué? Bueno, aquí debo aclarar esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Nadie más en el mundo va a mezclar esa cantidad de ingredientes. ¿Usted los va a conseguir todos en Estados Unidos? Sí, los puede conseguir todos por separado, pero no los va a conseguir mezclados porque la farmacéutica hablándolo en plata blanca, la farmacéutica es una mafia y tiene unos criterios a veces eh, en los que ellos se basan para establecer las reglas de producción de suplementos que son bastante injustos. Y entonces eso es para que no afecte en sumo grado a la farmacéutica. Entonces, generalmente usted va a conseguir cada elemento de manera individual. Lo máximo que tal vez permiten es tener 2 o 3 de esos elementos juntos. Por ejemplo, yo he visto que viene la pirroloquinolina quinona con la coenzima Q10 y con la carnitina, creo que es. Yo no meto aquí la carnitina, es un producto que no meto, pero estoy colocando un ejemplo. O a veces viene 2 elementos, ¿ya? Vienen 3 o vienen 2, pero no va a encontrar usted un producto con 12 elementos, a menos que sean elementos muy básicos
de los cuales no les interesa mucho a la farmacéutica, que es lo más básico, digamos, un multivitamínico. Ahí sí le meten desde la A a la Z y ahí no le ven problemas, y en realidad ahí sí hay problemas. O sea, en donde hay problemas no lo ponen y donde no hay sí lo ponen. ¿Por qué? Porque está demostrado que el organismo no puede absorber todos los minerales y todas las vitaminas a la vez, porque la una contra la otra muchas veces compiten, ¿ya? Entonces, pero eso sí lo permite. Tenemos los Centrum, por ejemplo, que traen de la A a la Z todos minerales y vitaminas. Eso sí lo permite. Pero cuando hablamos de los suplementos más importantes, no lo permiten. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer yo? Lo puedo hacer porque no, porque lo estoy haciendo así de algún modo, de manera sencilla, porque no soy un laboratorio, ¿ya? Y entonces importo pequeñas cantidades, entonces de algún modo como que no, o sea, no estoy, eh, puedo decir, vigilado en ese sentido, ¿ya? Entonces es un producto que puedo vender aquí en Colombia, pero en otro lugar no lo podría vender y tampoco lo van a conseguir, porque no creo que haya un lugar del mundo donde permitan hacer algo así, o sencillamente donde tengan algo así. No lo he visto. Entonces eso. No sé si dejé sin responder alguna pregunta. Me enfoqué tanto en esto que ahora no me acuerdo si hay otra pregunta. Ah, si puede tener mi WhatsApp, claro que sí. Ya lo mencioné, que es el 314-233-2608. Ese es mi WhatsApp. Ahí me pueden contactar de cualquier parte del mundo. Ahí nos podemos comunicar. Y ahí les puedo mencionar los ingredientes, cómo conseguirlos, qué cantidades usar y todo eso. Es decir, les puedo atender las consultas a nivel internacional. Amén, muchísimas gracias, doctor. Y una pregunta más, ¿en qué parte de Colombia usted está ubicado? Y si tiene un consultorio o tiene algún lugar, porque tengo hermanas, amigas de la iglesia que viajan mucho a Colombia, a distintas partes de su país. Ya, bueno, bien, yo estoy ubicado en un lugar un poco apartadito. Estoy ahora en lo que se llamaría Barranca Bermeja, una ciudad de Santander, el departamento de Santander. Pero por ahí para noviembre ya de este año, si Dios quiere, me pienso ubicar en el campo, ya en una parcelita que hemos conseguido. No tengo consultorio porque no estoy habilitado para tener consultorio, porque no soy médico ya como tal. Soy un investigador en el campo de la medicina de hace muchísimos años. Sí, tengo muchos conocimientos y esto, pero no soy un médico. No tendría la facultad para tener un laboratorio que el gobierno me autorice. Entonces, por esa razón, mi consultorio es el WhatsApp, ¿ya? Sin embargo, algunas personas vienen a la casa, pero no van a encontrar pues, como un consultorio, ¿ya? Vienen a una casa común y corriente, porque ya les digo, que como no estoy habilitado para tener un consultorio, entonces, pues, por esa misma. Tenemos otras dos manitos levantadas, hermano El hermano Pardo, adelante. trabaja como la sierva del Señor nos manda que lo hagamos, ¿no? Trabaja como médico misionero aquí en Colombia, sin acreditación, porque ustedes saben que los médicos misioneros, el Señor nos manda a trabajar donde estemos y de la forma más natural y sencilla que podamos. Entonces, así se está trabajando en muchas partes del mundo, hermano, en muchas partes del mundo. Todos somos llamados a trabajar en esta obra, solamente que no nos dedicamos. Mi hermano Novis ha tenido bastante dedicación y el Señor le ha dado bastante sabiduría para poder ayudar a las personas que necesitan ser ayudadas en el aspecto de salud. Sí, gracias, hermana. Hacemos lo mejor que podemos por la gracia de Dios. Y pues la verdad es que el tema en la salud está más
en el mensaje que nosotros tenemos. Naturalmente he tenido que investigar mucho en el campo médico, en el campo científico. Son muchos años de investigación porque me apasiona el tema. Tengo médicos amigos. He tratado como a 8 médicos en consulta. Entonces, el Señor me ha permitido, o sea, no se necesita el título para tener el conocimiento. Hoy en día, por el acceso a la información que tenemos, pues no tenemos límites en ese sentido y pues, es una fortuna porque de esa manera podemos realmente ejercer un trabajo a la altura, ¿ya? Si bien no tenemos unas limitaciones legales, pero eso no debe impedirnos hacer la obra en la manera que sí lo podemos hacer. Bueno, gracias. Adelante, Freddy, hermano Freddy Pardo. Muy buenos días, mi apreciado hermano Arnovis. Usted me dejó en claro, me dejó en claro dos cositas. Una, digamos, sí, lo que dice la hermana Silvia, el conocimiento que se obtiene a veces no, el Señor es el que prácticamente lo entrega. Y, por ejemplo, nosotros somos egresados del Centro de Vida Sana Nuevo Amanecer en Chinacota, y a veces los hermanos son, perdóname la expresión que voy a utilizar, son tan tóxicos que a veces la persona tiene que tener un título como tal para poder dar un dictamen, para poder dar un diagnóstico. Y a través de eso, mi hija, pues, además de estar 3 años en un centro de vida sana, pues la gente le decía, ¿y dónde está su certificación? Entonces ella lo empezó a ampliar ahorita con lo que es la enfermería, porque ella quiere colocar ese conocimiento en la obra del Señor. Entonces sí, a veces eso es el punto que la gente no lo entiende, no lo puede entender. Y el segundo punto es, hermano, usted me dejó muy en claro algo que a veces los hermanos tienen como por noción o por vicio. Nosotros iniciamos un proyecto aquí cerca de Barbosa, en Santander, donde nosotros sí, lo que es el pan, sí debemos hacerle un cambio, muy indispensable hacer un cambio, pero mejor pensando usted fue concerniente a lo que es la hojuela. Hay personas y hay hermanos que inclusive no adquieren la granola porque dicen que es un producto que no, y eso se ve muy negro, está muy quemado, que esto y aquello, pero ellos ven granolas totalmente blancas, prácticamente de poco cocimiento, y los hermanos dicen, uy, esta sí es buena para consumirla, pero en el tono que digamos nosotros la hacemos, es un tono, no se quema, no es un tono, no es un tono pálido tampoco, sino un tono caramelo en el cual nosotros la estamos fabricando. Y la verdad me gustaría empaparme un poco más en ese tema de lo que usted acaba de decir, de concerniente a las hojuelas, porque es lo que uno puede hablarle a los hermanos, decirle, mira, se hace por X o Y razón, más no le diga que es una hojuela que es totalmente quemada. Entonces, pero le agradezco por la información. Sí, sí, hermano, claro que sí. Y con respecto a lo que usted dice de que los hermanos quieren ver la certificación, eso es así, yo lo tuve que sufrir por varios años. En el momento ya prácticamente no lo sufro porque pues, finalmente la evidencia es lo más contundente, ¿no? Entonces, eh, en el último lugar donde de algún modo me tomaron en serio, como siempre pasa, pues es en el lugar de donde soy, aquí en Barranca Bermeja, pero tuvieron que finalmente aceptar de que su servidor pues tiene conocimientos suficientemente fuertes porque de algún modo han tenido la oportunidad de ver mi trayectoria, de ver los resultados, de ver las invitaciones, de ver que a veces he viajado con pasajes pagos de avión para ir a dar ciertas conferencias o qué sé yo. Entonces, finalmente la evidencia, o sea, uno necesita demostrar no que tiene el título, sino uno necesita demostrar que está a la altura, ¿ya? Que puede hablar delante de médicos si es necesario, ¿ya? Que necesita uno tener seguridad, estar a la altura del conocimiento, a la altura del desafío, que lo podemos estar por la gracia de Dios, porque ya le digo, no hay limitación hoy en día. Entonces es muy importante eso.
Sí, usted lo acaba de decir, es muy importante y esa fue la razón por la que le acabo de decir. Ya ahorita mi hija precisamente viaja hacia Gachancipá a hacer su parte práctica, pero el conocimiento que adquirió a través de la medicina, a través de la enfermería, es un conocimiento amplio que ella tiene. Y sí, lo hizo. Entonces, ella lo hizo con un propósito, para tener el aval y tener, como dice el cuento, peso de lo que se aprende a través de la alimentación natural, de todos los procesos que se hacen en el organismo. Pero sí, hermano. Y la verdad, el conocimiento lo da el Señor, hermano. Bendiciones, Dios lo guarde. Amén, amén. Gracias, hermano. Ya le voy a dar a la hermana Débora el permiso. Hay una pregunta, la hermana Livia desde Estados Unidos hace una pregunta. Dice, doctor, ¿es bueno realizar el proceso de alimentos en almidón sostenible para el colon impermeable? Esa es la pregunta. Ah, es bueno, me la repito, hermano, me quedó como confusa. Listo. Es bueno realizar el proceso de los alimentos en almidón sostenible para el colon impermeable. Bueno, para el colon permeable debe ser. Para el colon permeable, el, el proceso de almidón sostenible, no sé a qué se refiere el proceso de almidón sostenible. No, no le entendería muy bien. No sé a qué proceso se refiere la hermana. No sé si ella podría. Hermana, Hermano, bueno, buenos días para todos. Bueno, si de pronto no me he hecho entender. Buenos días, doctor. Buenos días, hermana. Tengo conocimiento de que hay alimentos, por ejemplo, como nosotros podemos convertirlos, el almidón en sostenible, como el arroz, la pasta, la lenteja, el garbanzo, el frijol. Es un proceso que se hace, es cocinándolo muy bien y dejándolo en un proceso de 12 horas aproximadamente en la nevera y Ah, ya. al otro día pues volverlo a calentar o pasarlo al fuego para que ese almidón sea sostenible y no dañe o no inflame el estómago, como por ejemplo muchas personas nos pasa eso, de que comemos por ejemplo la yuca, la cocinamos y nos inflama el estómago, ¿no? Entonces, al realizar ese proceso en ese alimento, pues no terminé toda la oración, la verdad. Y no sé si eso es bueno, o sea, para tener un colon, un mejor colon, ¿no? Ya. Permeable. Bueno, le soy honesto, hermana, que del proceso así tal como usted me lo menciona, no lo sabía, no lo conozco, no le puedo decir mucho. Sí sabía que hay una tendencia de recomendar para perder peso, que sé que es para perder peso, y es de coger los almidones como el arroz y enfriarlos y comérselos fríos. Porque si los enfría y se los come así, entonces el organismo no asimila todo el carbohidrato, ¿ya? Y entonces de esa manera lo usan pues como para perder peso o para no subir más de peso, ¿ya? Pero enfriarlo y volver y calentarlo para que no haga daño, la verdad, la primera vez que lo escucho tendría que asesorarme realmente si eso es cierto. Lo pongo lo dejo en signo de interrogación. O sea, muchas cosas que se dicen. Hay muchas cosas en cuestiones de salud que se dicen que no son, que son solo teorías y que en la práctica la verdad no lo son. Entonces, Bueno, como es la primera vez que lo escucho, me deja, pues lo que sí voy a investigarlo. Mañana tal vez si usted está en clase, pues tal vez pueda decirle ya algo con mayor propiedad sobre eso. bueno, no es comerlo frío, doctor, o sea, es dejarlo 12 horas mínimo en la nevera y volverlo a calentar, volverlo a pasar por el fuego, ¿no? Se lo he escuchado mucho a un doctor que es también adventista
y lo ha traído también al grupo de Entendidos de los Tiempos, el doctor David de España, ¿sí? Entonces también aquí en Estados Unidos, eso es algo que algo en boom en este momento, ¿sí? Es algo novedoso y lo tenía como, pues también lo estoy investigando si es bueno, ¿no? O sea, verdaderamente pensé que usted de pronto tenía ese conocimiento, pero sí me gustaría eh, de que de pronto lo investigara un poquito, doctor, para ver si Sí, es sí, bueno o claro que no. sí. Gracias, doctor. Cuando yo escucho cosas así, o sea, lo que uno debe hacer es investigar y va a ver si realmente tiene un soporte, ¿ya? Quiero ver si hay ese soporte, porque me sorprendería mucho, pero pues hay que verlo, hay que estudiarlo. Entonces mañana, si Dios quiere, le puedo responder un poco ya sobre eso. Gracias, doctor. Bueno, mucho gusto. Hermana Débora, adelante, abra su micrófono. Gracias, muy buenos días para todos. Gracias, doctor. Quiero preguntar sobre las habichuelas, que he escuchado que no debemos de comer habichuelas porque nos hacen dar ácido úrico para nuestro movimiento de las coyunturas, por decirlo así. Entonces quiero, si tú has averiguado, si sabe algo para tener el conocimiento y no comerlas por decir. Gracias, Ya, muy amable. ok, ok. Muy buena pregunta, hermana. Miren que esta es una de las cosas que se dice mucho en el campo médico y que no son ciertas, ¿ya? Por eso les digo, tiene uno que tener el fundamento suficiente. Hay muchos alimentos que tienen ácido úrico y necesitamos un nivel apropiado de ácido úrico en nuestro organismo. El problema del ácido úrico no está cuando tenemos una dieta regular, ¿ya? Ni siquiera cuando la persona come carne. Ustedes miran que en los países donde más se come carne, pues no hay más personas con ácido úrico por esa particularidad. Ni siquiera eso eleva tanto el ácido úrico. Lo que más eleva el ácido úrico en una persona es tener un hígado graso. Y el hígado se hace graso por exceso de carbohidratos, de azúcares, especialmente de la fructosa, ¿ya? Entonces, cuando el hígado se hace graso, entonces generalmente se produce mucho ácido úrico, ¿ya? Y ese es el problema. Si yo quiero tratar el ácido úrico de manera efectiva, debo tratar el hígado y debo poner todo el foco en el azúcar, especialmente en la fructosa. Y de esa manera, y le estoy hablando con toda seguridad. ¿Por qué? Porque he tratado pacientes con 11 de ácido úrico, con 9, con 11 de ácido úrico y que no les pueden bajar el ácido úrico, que están tomando medicamentos para ácido úrico y no se lo pueden bajar. Y los empiezo a tratar y se les empieza a bajar el ácido úrico, porque el problema está en el hígado a causa del exceso de fructosa o de dulce. Gracias, muy Bueno, amable. yo tengo una Entonces, pregunta. sí, porque yo les digo, pero si Dios hizo las cosas buenas para el uso de nosotros y al saberlas comer, pues, pues debe de ser beneficioso para nuestro cuerpo. Muy Así es, amable, doctor. lo que no se deben comer es crudas, porque es una leguminosa y hay que meterle fuego. Ese cuento de que habichuelas crudas, no. Eso sí, no se deben comer. Gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien habló? Creo que el hermano Luis Bejarano. Bueno, sí, tengo entendido que existen 20 aminoácidos para conformar una cadena de proteínas, entre las cuales se combinan las proteínas dos o más cadenas. Hablando de los aminoácidos, hay algunos aminoácidos, algunos almidones que, que son más beneficiosos que otros, y creo que se clasifican en tres tipos de almidones.
se dice que el almidón resistente o el almidón tipo 3 es el mejor y que entre más natural sea, mucho mejor. O sea, entre menos procedimiento tenga en el cocimiento es mucho mejor. Me gustaría de pronto saber qué tipos de almidones son más recomendables. Ok. Mire que yo en lo personal no le presto tanta atención a eso por una razón. Por una razón. Nosotros necesitamos consumir todos los almidones. Todos los almidones los necesitamos consumir. Y no podemos caer en el juego que muchas veces algunos quieren que caigamos y es volver de la dieta alimenticia, hacer una esclavitud de eso. Sería muy esclavizante decir, este almidón, entonces como este almidón por esta razón y este me abstengo de este, no, todos los almidones los necesitamos, ¿ya? Y hay algunos almidones resistentes que tienen o sea, cada uno tiene su función, ¿ya? Y entonces, porque ciertos almidones ayudan a la microbiota intestinal y todo esto, pero ya le digo, necesitamos la acción de todos. Entonces, por eso tenemos los grupos de alimentos recomendados con la inspiración, donde tenemos los tubérculos, que es unos tipos, en los tubérculos hay unos tipos de almidones, ¿ya? Muy interesantes. Tenemos las raíces, porque los tubérculos son como la yuca, como el ñame, la camote, la malanga, no sé, depende de los lugares. Bueno, este tipo de cosas, la patata o batata, esos son tubérculos y se considera la papa más como una raíz, la remolacha o betarraga o betabel, como se conocía en otros lugares, pues también se considera más como una raíz. También contiene almidones y ya le digo, y los cereales. Entonces tenemos los tubérculos, las raíces, los cereales que contienen almidones y también tenemos algunas frutas. Entonces, nosotros necesitamos tener una dieta variada donde no nos recarguemos con con un solo almidón. Eso es todo lo que necesitamos, eso es todo lo que necesitamos saber, ¿ya? Gracias, hermano. ¿Qué otro Sí. hermano quiere hacerle la pregunta? O si no, ya terminamos la reunión de esta mañana, la clase. Buenos días, hermanos. Sí, buen día, hermana. Yo soy María y desde Rumanía. Y a lo mejor bueno, y no hablo tanto para entenderme, me perdone y me pregunta otra vez, ¿vale? Mi hija tiene 49 años y, y sufre de tiroides. La tiene de 2,5 milímetros, así, 2,5 milímetros, ¿cómo se dice? 2,5. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué remedio le da usted? Que ella es vegetariana, no come dulce, pero la hizo, no sé cómo. Ya. Ok, mire que cuando usted me habla de que la tiene de 2,5 milímetros, yo entiendo que se refiere a que tiene como una masa en la tiroides. Ya sería lo que entiendo, que hay como una masa allí o no sé, algo hay allí en la tiroides que para eso pues habría que ver a raíz de qué está esa masita allí, si ya tiene algún diagnóstico médico, como algo benigno, como algo que la forma de la masa, si tiene bordes regulares o irregulares. Habría que ver de algún modo como que la descripción de la forma de esta masa es bastante pequeña. Muchas veces pues estos casos son benignos, no pasarían a mayores problemas y lo que habría que hacer entonces cuando es un caso así, bajo esas condiciones, pues
lo que hay que hacer es asegurarse de cómo está el perfil tiroideo. O sea, para eso hay unos exámenes que miden la TSH. Ya, obviamente, al estar en un país con un idioma diferente, pues tal vez no voy a entenderlos. No, es así, es así. Es así, TSH, sí. Y ella fue al médico, y hermano, y ahora fue de 2 veces y dice que es igual, pero no sé, yo la tuve igual que ella y antes de saber de los remedios naturales y de la dieta que la dejó nuestro Salvador solamente de las plantas, yo me la saqué y lo siento mucho y ella no quiere sacársela porque ahora estoy pendiente del Eutirox todos los días y eso no me gusta, pero lo tengo que tomar, pero hay veces que lo dejo, pero no sé qué podrá tomar y ella para que se establece. Dice que tiene Por eso, que, sí, sí, hermano.